El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre los relucientes suelos del Gran Harmony, uno de los restaurantes más prestigiosos del centro de Boston. Sarah Michie se movía entre las mesas con una gracia propia de la práctica, llevando una bandeja de vinos caros y platos artesanales. Su uniforme negro era impecable y profesional, y su cabello rubio estaba recogido en un moño pulcro. Llevaba 3 años trabajando en el Gran Harmony, desde que se mudó a la ciudad para perseguir sus sueños. Sarah tenía 28 años y unos cálidos ojos color avellana que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. A pesar de los agotadores turnos de 12 horas y de los clientes a veces difíciles, siempre mantenía la compostura. El restaurante era conocido por acoger a empresarios adinerados, celebridades y personalidades influyentes. Las paredes estaban decoradas con fotografías de músicos famosos que habían cenado allí, y un hermoso piano de cola descansaba sobre un pequeño escenario en una esquina, utilizado principalmente para actuaciones profesionales los fines de semana por la noche. Era jueves, una noche generalmente más tranquila, pero el restaurante estaba casi lleno. Sarah notó una mesa particularmente ruidosa cerca del centro del comedor. 5 hombres bien vestidos estaban sentados allí, riendo estruendosamente y pidiendo más vino cada pocos minutos. El hombre a la cabecera de la mesa era Marcus Torney, un famoso crítico musical cuyas reseñas podían impulsar o arruinar carreras. Tenía el pelo canoso, un traje caro y una expresión de permanente desaprobación grabada en su rostro. Marcus había escrito para las publicaciones musicales más prestigiosas durante más de 20 años. Era conocido en la industria por tener un gusto impecable, pero también por no tener piedad con los artistas que consideraba indignos. Sus críticas eran mordaces, a menudo crueles, y parecía disfrutar destrozando a los músicos que no cumplían con sus estándares imposibles. Muchos jóvenes artistas temían ver su nombre asociado a sus actuaciones. Sarah se acercó a su mesa con bebidas frescas. Cuando colocó con cuidado una copa de vino añejo frente a Marcus, él apenas la notó. Estaba en medio de una historia, contándoles a sus acompañantes sobre un recital de piano al que había asistido la semana anterior. Su voz resumaba desprecio mientras describía la actuación. La mujer ni siquiera sabía tocar Chopin como es debido, dijo Marcus, haciendo un gesto de desdén con la mano. Su técnica era descuidada, su interpretación superficial. No entiendo cómo estos talentos mediocres consiguen actuar en salas de conciertos de verdad. Es un insulto para los verdaderos músicos. Sus amigos asintieron, aunque algunos parecían incómodos con sus duras palabras. Sarah terminó de servir las bebidas y estaba a punto de irse cuando Marcus de repente centró su atención en el piano de cola que yacía ocioso en la esquina. Una sonrisa traviesa, casi cruel, se dibujó en su rostro. «Saben que necesita este lugar», anunció Marcus en voz alta, asegurándose de que las mesas cercanas pudieran oír algo de música de verdad. «Ese piano lleva toda la noche ahí sentado como una pieza de museo». Se giró en su asiento y chasqueó los dedos hacia Sarah, que apenas se había acercado. «Tú, camarera, ven aquí». Sarah se giró, manteniendo su sonrisa profesional a pesar de la descortesía de su gesto. «Sí, señor. ¿Hay algún problema con su pedido?» «El pedido está bien», dijo Marcus, reclinándose en su silla con aire de superioridad. «Pero este restaurante es terriblemente aburrido esta noche. Te veo dando vueltas sin nada mejor que hacer. ¿Por qué no nos entretienes? Ve a tocar ese piano». Sarah sintió un nudo en el estómago. Miró el piano y luego a Marcus. «Señor, estoy trabajando ahora mismo. Soy camarera, no artista». Marcus se rió y sus acompañantes se unieron con nerviosismo. «Vamos. Seguro que cualquiera puede tocar unas cuantas notas. No hace falta que sea Mozart. Solo deleite nuestro oído mientras terminamos de comer. Considérelo parte de su servicio». Otros clientes se empezaron a observar. Sarah sintió que se le calentaban las mejillas. No le avergonzaba ser camarera.
Estaba orgullosa de su trabajo honesto. Pero el tono de Marcus dejó claro que se burlaba de ella. La veía como inferior, como alguien que solo existía para servir a gente como él. Debería volver a mis otras mesas, dijo Sara con cortesía pero con firmeza. La expresión de Marcus se ensombreció. Alzó un poco la voz. Soy cliente habitual y le hago una petición sencilla. Su trabajo es mantener contentos a los clientes, ¿no? Le pido que toque el piano. No es tan complicado. Sara se sentía atrapada. Podía ver a su gerente, el señor Peterson, observándola desde el otro lado del salón con expresión preocupada. Lo último que quería era armar un escándalo o hacer que su gerente tuviera que lidiar con una queja de un cliente influyente como Marcus Tornil. La reputación del restaurante dependía de mantener satisfechos a los clientes adinerados. Supongo que podría tocar algo brevemente, dijo Sara en voz baja, aunque su corazón latía con fuerza. Maravilloso, exclamó Marcus, aplaudiendo. ¿Ves? No era tan difícil. Adelante, entonces. Vamos a... ¿Cómo suena una camarera en el piano? Esto debería ser divertido. Sus palabras hirieron, pero Sara mantuvo la cabeza en alto mientras caminaba hacia el escenario. El restaurante se había vuelto más silencioso, con muchos clientes prestando atención a lo que sucedía. Algunos parecían compasivos, otros curiosos, y unos pocos parecían entretenidos con el espectáculo que Marcus se estaba creando. Las manos de Sara temblaban ligeramente mientras subía los 3 escalones hasta el pequeño escenario. El piano de cola brillaba bajo las luces tenues. No había tocado en un escenario frente a gente en más de 3 años. No, desde que todo había cambiado en su vida. Al acercarse al banco, los recuerdos la inundaron, tanto hermosos como dolorosos. Se sentó y ajustó el banco, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Detrás de ella, podía oír a Marcus haciendo comentarios a su mesa. Aunque no podía distinguir las palabras exactas, se oían risas. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Lo que Marcus Torney ignoraba, lo que ninguna de estas personas sabía, era que Sara Michey había sido Sarah Chen Michey, una de las pianistas jóvenes más prometedoras del país. Había estudiado en Juilliard, ganado concursos internacionales y actuado en salas de conciertos de América y Europa. La crítica la había calificado de prodigio, un talento generacional. Estaba a punto de firmar con una importante discográfica y de embarcarse en una gira mundial. Entonces, hace 3 años, su mundo se derrumbó. A su padre le diagnosticaron cáncer avanzado y su madre sufrió un derrame cerebral poco después. Sara lo dejó todo: su carrera, su apartamento en Nueva York, su agente, sus sueños, para regresar a casa y cuidarlos. Agotó todos sus ahorros y vendió su propio piano para pagar las facturas médicas que el seguro no cubría. Tras el fallecimiento de sus padres con pocos meses de diferencia, Sara se encontró sola, arruinada y destrozada emocionalmente. El mundo de la música se mueve rápidamente. En su ausencia, surgieron nuevos talentos. Su agente se había dedicado a otros clientes. Las oportunidades, que antes parecían infinitas, se habían esfumado. Se había mudado a Boston para empezar de cero, aceptando un trabajo de camarera, para pagar el alquiler mientras decidía qué hacer con su vida. Durante 3 años, no había tocado el piano en público. No podía permitirse alquilar un local para practicar, y las pocas veces que había tocado en el viejo piano vertical de un centro comunitario, los recuerdos habían sido demasiado dolorosos. La música había sido su identidad por completo, y perderla se había sentido como perderse a sí misma. Pero ahora, sentada ante ese piano de cola, con decenas de ojos observándola y un crítico arrogante esperando para burlarse de ella, algo se agitó dentro de Sara. Quizás era la rabia por la crueldad de Marcus. Quizás era el agotamiento de fingir ser alguien que no era. Quizás simplemente era hora de recordar quién había sido.
Sara colocó los dedos sobre las teclas. El familiar marfil le hizo sentir como en casa. Respiró hondo una vez más y comenzó a tocar. Las primeras notas que surgieron del piano fueron suaves, casi vacilantes. Sara había elegido Clare Delon de Debussy, una pieza que había interpretado innumerables veces en su vida anterior. Era hermosa, pero lo suficientemente común como para que Marcus probablemente la desestimara como una elección obvia. Ya podía imaginar sus comentarios condescendientes. Pero a medida que sus dedos se movían sobre las teclas, algo mágico comenzó a suceder. La memoria muscular que había estado dormida durante 3 años despertó. Su postura se enderezó, sus hombros se relajaron y sus manos comenzaron a moverse, con la fluidez y la gracia de alguien que había dedicado miles de horas a perfeccionar su arte. La vacilación de esas primeras notas se desvaneció, reemplazada por confianza y emoción. El restaurante quedó en completo silencio. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de la frase. Los camareros se detuvieron en seco. Incluso el personal de cocina, al oír la música a través de la ventana de servicio, dejó lo que estaba haciendo para escuchar. Las notas flotaban en el aire como seda, cada una perfectamente colocada, la dinámica pasando de un susurro suave a un sonido rico y pleno con un control magistral. Sara tenía los ojos cerrados y ya no estaba en el restaurante. Había regresado a las salas de conciertos de su pasado, sintiendo la alegría y la libertad que la música siempre le había brindado. Sus dedos danzaban sobre las teclas, extrayendo cada gota de emoción de la pieza. No se trataba solo de una interpretación técnicamente perfecta, sino de arte. Cada frase estaba moldeada con intención, cada transición era impecable. El piano parecía cantar bajo su tacto. En la mesa de Marcus, las risas se habían apagado. Su acompañante miraba al escenario con la boca entreabierta. Marcus se había quedado completamente quieto, con la copa de vino a medio camino de los labios. Su expresión había cambiado de una divertida superioridad a algo totalmente distinto. Confusión, y luego un lento reconocimiento. No se lo esperaba en absoluto. Los demás comensales estaban igualmente hipnotizados. Una mujer en una mesa cercana tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Un anciano cerró los ojos, transportado por la música. Música. Una joven pareja. Se tomaba de las manos, completamente inmóviles, temiendo que el más mínimo movimiento pudiera romper el hechizo. La música los envolvía a todos en oleadas, transportándolos lejos de sus preocupaciones cotidianas. El señor Peterson, el gerente del restaurante, estaba cerca de la entrada de la cocina con la mano sobre la boca. Había contratado a Sara hacía 3 años por su sólida ética laboral y su trato amable. Ella nunca había mencionado que fuera música. Él no tenía ni idea de que tenía a una pianista de talla mundial trabajando como camarera. Observaba con asombro cómo su empleada se transformaba ante sus ojos. A medida que la pieza se acercaba a su momento más tierno, el toque de Sara se volvía increíblemente delicado. Las notas parecían flotar en lugar de golpear, creando una atmósfera de tal belleza que varias personas en el restaurante se encontraron conteniendo la respiración. Su mano izquierda proporcionaba un suave acompañamiento, mientras que su derecha entonaba la melodía con exquisita claridad. La dinámica era perfecta, ni demasiado fuerte ni demasiado suave, siempre al servicio de la emoción de la música. La dificultad técnica de lo que hacía habría sido evidente para cualquier músico con formación. El control necesario para tocar con tanta suavidad manteniendo la claridad, el equilibrio perfecto entre las manos, la sutil precisión rítmica que hacía que el ritmo respirara con naturalidad. Eran cosas que requerían años de práctica dedicada. No se trataba de alguien que hubiera tomado unas cuantas clases de piano de niña. Era una maestra en plena acción. Marcus se inclinó hacia adelante en su asiento, con el oído crítico ahora completamente alerta.
Había analizado miles de interpretaciones a lo largo de su carrera y sabía reconocer una interpretación excepcional cuando la oía. La interpretación era madura y reflexiva, demostrando una profunda comprensión de las intenciones del compositor. La técnica era impecable, el tono hermoso, pero más allá de eso, había algo intangible en la interpretación. Una conexión emocional genuina que no se podía fingir ni enseñar. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras intentaba recordar dónde podría haber escuchado antes ese nivel de interpretación. El estilo le resultaba familiar de alguna manera, la forma particular en que articulaba los acordes, las elecciones específicas en el fraseo. Le atormentaba un recuerdo que se le escapaba de las manos. Se enorgullecía de conocer el mundo de la música clásica al dedillo, a cada intérprete importante, a cada talento emergente. ¿Había reseñado a alguien que tocara así? Mientras Sara se adentraba en la sección final de la pieza, retomando la intensidad de la delicada sección central, su cuerpo se balanceaba ligeramente al compás de la música. Su rostro, que los clientes solo habían visto con una sonrisa amable y cortés, ahora mostraba una emoción cruda. Había alegría, tristeza y algo parecido a un alivio. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años y por fin se permitiera respirar de nuevo. El resto del personal se había reunido cerca de los bordes de la sala, observando a su compañera con una mezcla de asombro y orgullo. María, quien había formado a Sara cuando empezó, se secó las lágrimas. James, el jefe de camareros, negó con la cabeza incrédulo. Habían trabajado junto a Sara durante años, compartiendo bromas durante los turnos ajetreados, quejándose de los clientes difíciles, apoyándose mutuamente en los días complicados. Ninguno de ellos había sospechado que escondía ese increíble talento. La música crecía en intensidad hacia su final, y las manos de Sara se movían con creciente pasión sobre el teclado. El piano respondía a su toque como un ser vivo, produciendo un sonido rico y resonante que llenaba cada rincón del restaurante. Las frases finales descendían como una suave lluvia, cada nota colocada con una sincronización perfecta. La dinámica se desvanecía, hasta que el último acorde quedó suspendido en el aire como una pregunta. Sara mantuvo la nota final, dejándola resonar y lentamente desvanecerse en el silencio. Incluso después de que el sonido se hubo apagado por completo, nadie se movió. El silencio en el restaurante era profundo, casi sagrado. Durante varios segundos, nadie pareció respirar. Entonces, como si se hubiera roto un hechizo, alguien comenzó a aplaudir. Luego otra persona. En cuestión de segundos, todo el restaurante había estallado en un estruendoso aplauso. La gente se puso de pie, ovacionando a Sara. El anciano lloraba abiertamente. La joven pareja se abrazó, ambos visiblemente conmovidos. Incluso el personal de cocina se abrió paso a empujones para aplaudir, sus uniformes blancos de chef creando una línea blanca contra el elegante comedor. Sara abrió los ojos, como despertando de un sueño. Miró a su alrededor a la multitud de pie, pareciendo casi confundida por la respuesta. Sus manos aún descansaban sobre las teclas, temblando ligeramente ahora que la actuación había terminado. La magnitud de lo que acababa de hacer comenzaba a asimilarse. Había vuelto a tocar de verdad, por primera vez en 3 años. El señor Peterson aplaudía con entusiasmo, con una enorme sonrisa en el rostro. Los demás camareros vitoreaban. Los clientes silbaban y gritaban elogios. Los aplausos continuaron durante lo que parecieron varios minutos, ola tras ola de agradecimiento inundando el pequeño salón. En su mesa, Marcus Torney se levantó lentamente. Su rostro palideció y su expresión era compleja. Una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo que podría haber sido respeto. También aplaudía, pero mecánicamente, con la mente claramente en otra parte. Sus acompañantes miraron entre él y Sara con incertidumbre, sin saber cómo reaccionaría su amigo al quedar tan completamente equivocado.
Sara se levantó del banco del piano, aún algo aturdida. Hizo una pequeña y elegante reverencia, un gesto fruto de años de formación artística. Los aplausos, de alguna manera, se hicieron aún más fuertes. Varios clientes gritaban, «Más, toca más». Pero Sara se apartó del piano y bajó los 3 escalones del escenario con las piernas temblorosas. Mientras volvía a cruzar el salón, los clientes extendían la mano para tocarle el brazo o el hombro al pasar, felicitándola y dándole las gracias. Una mujer mayor le tomó la mano y le dijo, «Eso ha sido lo más hermoso que he oído en mi vida». Un hombre de negocios le entregó su tarjeta de visita. En la palma de la mano, mencionando algo sobre representación que Sara apenas captó. Se dirigía de regreso a la estación de servicio, intentando asimilar lo que acababa de suceder, cuando se encontró con un obstáculo. Marcus Torney estaba justo frente a ella. Su costoso traje y su imponente presencia de repente parecían menos intimidantes. Por un momento, ninguno de los dos habló. El restaurante volvió a quedar en silencio, presintiendo el drama. Todos querían ver qué diría él. Famoso crítico a la camarera que acababa de ofrecer una de las actuaciones más impresionantes que jamás hubieran presenciado. Marcus abrió la boca para hablar, pero quizás por primera vez en su carrera, el hombre que se ganaba la vida con las palabras se quedó sin palabras. Sara sostuvo su mirada, con firmeza, la barbilla alzada, esperando oír lo que pudiera decir después de lo que acababa de presenciar. La tensión se palpaba en el aire entre ellos, y todo el restaurante contuvo la respiración una vez más. Marcus Torney miró fijamente a Sara con una expresión que oscilaba entre la vergüenza y un escrutinio intenso. Su oído entrenado había captado algo familiar en su interpretación, algo que le traía recuerdos. Dio un paso más cerca, estudiando su rostro con mayor detenimiento, mirando más allá del uniforme de camarera y los ojos cansados para ver a la persona que había debajo. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz más baja que antes, sin el tono arrogante que había tenido antes. «Conozco esa interpretación. Te he oído tocar antes, ¿verdad?». Sara sintió que el corazón le latía con fuerza. Había esperado evitar este momento, este reconocimiento. Durante 3 años, había sido invisible, solo un rostro más en el sector servicios, pero ahora ya no podía esconderse. Podía ver en los ojos de Marcus que estaba atando cabos, y sabía que era solo cuestión de tiempo que lo recordara. «Me llamo Sara Michei», dijo simplemente, con voz firme a pesar de los nervios. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. «¿Michei? ¿Sara Chen Michei? La niña prodigio de Juilliard». Su voz se elevó con un repentino reconocimiento. «Ganaste el concurso Van Cliburn hace 7 años. Actuaste en el Carnegie Hall. Reseñé tu interpretación del tercer concierto de Rachmaninoff. La consideré una de las mejores interpretaciones que había escuchado en una década». Los demás clientes comenzaron a murmurar entre sí. Algunos sacaron sus teléfonos, buscando información. En cuestión de segundos, varias personas leían sobre el pasado de Sara. Sus premios, sus aclamadas actuaciones. Los murmullos se hicieron más fuertes a medida que la historia se extendía por el restaurante. Sara asintió lentamente. «Eso fue hace mucho tiempo». «¿Hace mucho tiempo?», repitió Marcus, recuperando su profesionalismo. «Tenías 23 años al comienzo de lo que debería haber sido una carrera legendaria. Ibas a grabar con Deutsche Grammophone. Se hablaba de una gira mundial. Entonces, simplemente desapareciste». Hizo una pausa, su expresión cambiando a algo parecido a la preocupación. «¿Qué te pasó?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Sara sintió decenas de pares de ojos sobre ella, esperando una explicación. No había hablado de su pasado con nadie en Boston. Sus compañeros de trabajo no sabían nada al respecto. Incluso, su casero solo la conocía como una inquilina tranquila que siempre pagaba el alquiler a tiempo. La vida de Sara Chen Michei, la
célebre pianista, parecía pertenecer a otra persona por completo. La vida pasó, dijo Sara finalmente, con la voz cargada de una emoción que no podía ocultar del todo. Mis padres se enfermaron. Me necesitaban, así que volví a casa para cuidarlos. El mundo de la música no espera a nadie. Señor Torney, usted lo sabe mejor que nadie. El rostro de Marcus cambió de nuevo, y quizás por primera vez desde que Sara lo conoció esa noche, vio en él una emoción humana genuina, algo que parecía arrepentimiento. Echó un vistazo a su mesa, donde sus compañeros lo observaban con atención, y luego se volvió hacia Sara. Te debo una disculpa, dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que lo oyeran las mesas cercanas. Lo que dije antes, como te traté, fue inexcusable. Sí, fui cruel, por diversión, y lo siento. La disculpa pareció costarle algo, quizás su orgullo. Varios clientes asintieron con aprobación, pero Sara no estaba segura de estar lista para aceptarla. Sus palabras anteriores la habían herido, no por quien había sido, sino por cómo la había despreciado, considerándola indigna de respeto básico, simplemente por ser una camarera. No sabías quién era, dijo Sara con cautela. Pero, ¿habría importado? Si solo fuera una camarera sin experiencia artística, ¿eso justificaba que te burlaras de mí? La pregunta claramente tomó a Marcus por sorpresa. Abrió la boca y la volvió a cerrar. A su alrededor, los clientes observaban este intercambio con fascinación. No era frecuente que alguien desafiara a Marcus Torney tan directamente. No, admitió finalmente. No, no habría estado bien de todos modos. He pasado tanto tiempo juzgando a los demás que he olvidado la decencia básica. Es mi culpa. Hizo una pausa y añadió, pero sigo sin entender. Con un talento como el tuyo, ¿por qué trabajas aquí? ¿Por qué no actúas? Antes de que Sara pudiera responder, el señor Peterson se acercó, con el rostro enrojecido por la emoción. Sara, no tenía ni idea. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos saber. Quiero decir, deberías actuar aquí con regularidad. Organizamos conciertos los fines de semana. Puedo contratarte inmediatamente. Sara se sintió abrumada por la repentina atención. Hacía apenas 30 minutos que había pasado desapercibida, moviéndose entre las mesas sin que nadie la notara. Ahora todos querían algo de ella. Una explicación, una actuación, un regreso a su vida anterior. Pero no era tan sencillo. Nada en su situación era sencillo. Lo aprecio. Señor Peterson, dijo Sara, intentando mantener la calma. Pero estoy contenta con mi puesto actual. Disfruto siendo camarera. No era del todo cierto, pero tampoco del todo falso. Había encontrado una extraña paz en la sencilla rutina de su trabajo. No había expectativas, ni presión por ser excepcional, ni miedo a no estar a la altura de su potencial. La música le había brindado mucha alegría, pero también mucho dolor. Alejarse de ella había sido devastador, pero también liberador a su manera. Marcus negó con la cabeza, claramente frustrado. Eso es absurdo. Tienes un don que quizá posee una persona entre 1.000.000. No puedes desperdiciarlo sirviendo comida. Sus palabras despertaron algo en Sara. Un destello de la ira que había estado reprimiendo. ¿Desperdiciarlo? ¿Eso es lo que crees que estoy haciendo? Señor Tornil, ¿tiene idea de lo que cuesta ser músico profesional? El local de ensayo, las clases, las cuotas de las competiciones, la ropa de concierto, los viajes. Usé hasta el último centavo para cuidar de mis padres. Tengo préstamos estudiantiles, alquiler, facturas básicas que pagar. Tocar el piano a tu nivel requiere recursos que simplemente ya no tengo. El restaurante se había quedado en silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio diferente. La gente ahora sí escuchaba, comprendiendo, quizás por primera vez, las duras realidades que hay detrás de las carreras artísticas. Era fácil admirar el talento para consumir arte,
pero pocos pensaban en lo que se necesitaba para crearlo. E incluso si pudiera permitírmelo, continuó Sara, con la voz más firme. El mundo de la música clásica no es precisamente acogedor para quienes se toman descansos de 3 años. Perdí mi oportunidad. Surgen nuevos talentos cada año, más jóvenes y con más hambre de éxito. Ahora tengo 28 años, lo que prácticamente es una edad avanzada en términos de competencia. Las oportunidades que tuve antes se han esfumado. Marcus parecía pensativo. Sacó su teléfono y empezó a escribir algo. ¿Y si te dijera que eso no es necesariamente cierto? ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sara con suspicacia. Le estoy escribiendo a mi contacto en Boston. Orquesta Sinfónica, dijo Marcus, sin dejar de teclear. Tienen un ciclo de música de cámara que siempre busca solistas excepcionales. El sueldo no es extraordinario, pero es un trabajo legítimo y podría abrirte otras puertas. También conozco a varias personas que estarían interesadas en ofrecerte clases particulares gratuitas, si te interesa recuperar tu nivel interpretativo. Sara sintió una mezcla de esperanza y temor subirle por el pecho. ¿Por qué harías eso? Hace 5 minutos te burlabas de mí. Marcus levantó la vista del teléfono y la miró directamente a los ojos. Porque soy crítico, lo que significa que se supone que debo reconocer y promover el talento excepcional cuando lo encuentro. Lo que acabas de tocar no solo estuvo bien. Fue extraordinario. La técnica sigue ahí, obviamente, pero lo más importante es que tienes algo que no se puede enseñar. Auténtico arte, interpretación madura, profundidad emocional. Hizo una pausa. Y porque me equivoqué contigo, y me gustaría hacer algo para enmendarlo. Una de las personas que acompañaban a Marcus en su mesa se acercó. Era una mujer con un elegante vestido a la que Sara no le había prestado mucha atención antes. Soy Rebecca Chen, dijo, extendiendo la mano. Dirijo una fundación que otorga subvenciones y apoyo a artistas con dificultades económicas. Me gustaría hablar contigo sobre tu situación si te parece bien. Más personas comenzaron a acercarse. Se presentó como ingeniero de grabación que había trabajado con varias discográficas importantes de música clásica. Una mujer dirigía un prestigioso festival de música en Vermont, un profesor de piano jubilado que le ofreció a Sara usar su estudio para practicar. El restaurante se había transformado en un evento de networking improvisado, todo en torno a Sara. El señor Peterson observaba con una sonrisa acostumbrada. Creo que vas a necesitar un descanso de tu turno, le dijo a Sara. Ve a hablar con estas personas. Yo me encargo de tus mesas. Sara se sintió mareada por el repentino cambio de fortuna. Hacía 1 hora. Era una camarera que luchaba por terminar otro turno. Ahora estaba rodeada de personas que le ofrecían oportunidades que creía perdidas para siempre. Era demasiado rápido. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que estaba sucediendo. Gracias a todos, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Esto es increíblemente generoso, pero necesito tiempo para considerarlo todo. Es mucho que asimilar. Marcus asintió comprensivamente. Por supuesto, pero por favor, acepta mi tarjeta. Sacó una elegante tarjeta de visita y se la entregó. Llámame mañana. Hablo en serio sobre la conexión con la BSO y me gustaría escribir un artículo sobre ti para Musical América. Tu historia, tu talento, tu regreso. Es justo el tipo de cosa que podría generar verdadero interés y oportunidades. Sara tomó la tarjeta, con la mano temblando ligeramente. Miró a su alrededor, observando los rostros, algunos familiares por haberlos atendido durante la velada. Otros la conocían. Todos la miraban con respeto, admiración, incluso asombro. Era un marcado contraste con la forma desdeñosa en que Marcus la había llamado al piano antes. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse de regreso a sus mesas, aún comentando lo que habían presenciado, Sara encontró un rincón tranquilo cerca de la cocina.
Necesitaba un momento a solas para recomponerse. Sara apenas durmió esa noche. Se quedó tumbada en su pequeño estudio, mirando al techo mientras su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos de la noche. Las tarjetas de visita que había coleccionado estaban apiladas ordenadamente sobre su mesita de noche, cada una representando un futuro posible. La tarjeta de Marcus Torney estaba encima. Su elegante caligrafía resultaba a la vez atractiva e intimidante. El apartamento era modesto, muy diferente del bonito piso que había alquilado en Nueva York durante el inicio de su carrera. Las paredes eran tan finas que podía oír la televisión de sus vecinos a través de ellas. Sus muebles provenían de tiendas de segunda mano y de la calle. Apenas había espacio para la cama individual, una mesita y una silla. No tenía piano, lo que a veces le parecía una carencia, y otras veces un alivio. Su teléfono no había parado de vibrar desde que llegó a casa. Al parecer, los clientes del restaurante que habían presenciado su actuación habían corrido la voz en las redes sociales. Alguien había grabado parte de su actuación con el móvil, y el video circulaba por varias plataformas. Para cuando Sara revisó su teléfono antes de acostarse, el video ya tenía miles de reproducciones y comentarios de todo el mundo. ¿De verdad es Sara Chenmichey? La vi actuar en Viena hace 6 años. Era increíble entonces y, por lo visto, aún lo es. ¿Dónde ha estado? ¿Por qué trabaja de camarera? Esto es lo que pasa cuando no apoyamos a nuestros artistas como se merecen. Los comentarios iban desde el apoyo hasta la curiosidad y la crítica. Algunos elogiaban su actuación, mientras que otros cuestionaban sus decisiones de vida. En algunos foros de música clásica se especulaba sobre su desaparición de la escena y se teorizaba sobre su posible regreso. Era abrumador e invasivo, pero también, extrañamente, reconfortante. La gente aún la recordaba. Su trabajo había sido importante. Al amanecer, cuando la luz tenue se filtraba por su pequeña ventana, Sara finalmente se rindió. Preparó café en su vieja cafetera y se sentó a su mesita. Tenía la tarjeta de visita de Marcus en la mano. La parte lógica de su cerebro le decía que debía llamarlo inmediatamente. Aprovechar esas oportunidades antes de que se esfumaran como la niebla matutina. Pero la parte temerosa, la que había sufrido decepción y se había sentido abrumada, le aconsejaba cautela. ¿Y si intentaba volver a la música y fracasaba? ¿Y si sus habilidades se habían deteriorado más de lo que sugería la única actuación de anoche? ¿Y si la presión y las expectativas la aplastaban de nuevo? Había construido una vida segura y predecible como camarera. No era glamurosa, pero era estable. ¿Estaba realmente preparada para arriesgar esa estabilidad por el incierto mundo de la música profesional? Sonó su teléfono, sobresaltándola. Era el señor Peterson, su representante en el Gran Harmony. Sara, espero no llamarte demasiado pronto, dijo con voz cálida pero profesional. Quería hablar contigo sobre anoche. Esa actuación fue extraordinaria, y creo que deberíamos hablar de tu futuro con el restaurante. A Sara se le encogió un poco el corazón. Le caía bien el señor Peterson y no quería decepcionarlo. Pero podía intuir dónde. Esto era lo que parecía. Me gustaría ofrecerte un puesto como nuestra pianista principal, continuó el señor Peterson. Seguirías trabajando de camarera si fuera necesario, pero principalmente tocarías los viernes y sábados por la noche. El sueldo sería mejor y, sinceramente, tener un talento como el tuyo podría elevar mucho el prestigio del restaurante. ¿Qué te parece? Era una oferta generosa, más que justa. Pero algo no le cuadraba a Sara. Tocar en el restaurante le parecía un término medio, sin abrazar del todo su pasado como música seria, ni mantener la clara separación que tanto le había costado crear. Se sentía como atrapada entre dos mundos. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Sara. Agradezco la oferta, señor Peterson. De verdad que sí, pero necesito tiempo para decidir qué quiero. Por supuesto, dijo él, aunque ella pudo oír la decepción en su voz.
Tómate el tiempo que necesites. Pero Sara, decidas lo que decidas sobre actuar, siempre tendrás tú trabajo de camarera aquí si quieres. Has sido una empleada valiosa y eso no va a cambiar. Después de colgar, Sara se sintió aún más confundida. Había pasado 3 años evitando decisiones importantes, simplemente sobreviviendo día a día. Ahora, de repente, se veía obligada a elegir un camino y cada opción parecía tener enormes consecuencias. A media mañana ya no pudo evitarlo más. Cogió el teléfono y marcó el número de la tarjeta de Marcus Torney. Contestó al segundo tono. Sara, dijo con un tono de genuina satisfacción. Esperaba que llamaras. ¿Has tenido tiempo de pensar en mi oferta? Sí, dijo Sara. Pero tengo preguntas. Pregunta lo que quieras, respondió Marcus. Estoy en mi oficina. ¿Por qué no vienes? Podemos hablar tranquilamente. Y puedo presentarte a algunas personas que podrían serte útiles. 2 horas después, Sara se encontraba en la oficina de Marcus, en un edificio histórico del centro. El lugar era exactamente como lo había imaginado. Paredes repletas de libros sobre música, carteles de conciertos enmarcados y fotografías de Marcus con músicos famosos. Su escritorio estaba cubierto de papeles, revistas y lo que parecían ser varias reseñas en curso. Marcus la saludó cordialmente, un marcado contraste con el arrogante hombre del restaurante. Le indicó una silla cómoda y le sirvió café de una máquina de aspecto caro. Quiero empezar disculpándome. De nuevo, dijo Marcus, sentándose frente a ella. He pensado mucho en anoche y me avergüenza cómo te traté. Fue inexcusable. Sara asintió, aceptando la disculpa más plenamente. Gracias. Eso ahora significa algo, continuó Marcus, sacando una libreta. Hablemos de tu carrera. He hecho algunas llamadas esta mañana y tengo oportunidades concretas para discutir. Pero primero, necesito saber qué quieres. ¿Quieres volver al mundo de la música? Porque si no es así, si eres realmente feliz con tu vida tal como es, lo respetaré y te dejaré en paz. Era la pregunta que Sara había estado evitando, la que necesitaba responderse a sí misma antes de poder seguir adelante. Pensó en la sensación de tocar anoche, en cómo su cuerpo había recordado cada movimiento, en la alegría que la había inundado mientras la música fluía. Pensó en los 3 años de silencio, en cómo había encerrado esa parte de sí misma. Lo echo de menos, admitió en voz baja. Echo de menos tocar, actuar, la conexión con el público. Echo de menos formar parte de la comunidad musical, pero también estoy aterrada. La última vez que estuve en este mundo, lo perdí todo. Mis padres se enfermaron y tuve que elegir entre mi carrera y cuidarlos. Esa decisión casi me destruye. Marcus se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Eso debió ser increíblemente difícil. Pero Sara, tienes que entender algo. La decisión que tomaste de cuidar a tus padres no fue un fracaso. Fue ser una buena hija y una buena persona. Puede que el mundo de la música no te esperara, pero eso no significa que hayas hecho nada malo. Las palabras impactaron a Sara más de lo que esperaba. Durante 3 años, había cargado con la culpa de haber abandonado su carrera. Como si elegir a la familia por encima del éxito profesional hubiera sido un fracaso moral. Escuchar a Marcus, un hombre cuya opinión tenía peso en el mundo de la música clásica, validar su decisión fue como levantar un peso encima. La serie de música de cámara de la Orquesta Sinfónica de Boston que mencioné, continuó Marcus. Están interesados en que des un recital el mes que viene. Sería un lugar pequeño, quizá con capacidad para 200 personas. Pero es un público de música clásica de verdad. La directora artística, Catherine Walsh, es amiga mía. Le envié el video de anoche y quiere reunirse contigo el mes que viene. Sara sintió que el pánico le subía al pecho. Eso es tan pronto. No he practicado en serio en 3 años.
Necesitaría tiempo para prepararme y recuperar mi resistencia para trabajar en el repertorio. Por eso también he hecho arreglos para que trabajes con Thomas Brennan. Marcus dijo que es uno de los mejores profesores de piano de la ciudad. Ha accedido a darte clases intensivas. Las sesiones son gratuitas porque cree en apoyar a los artistas que retoman sus estudios. Tiene un estudio donde se puede practicar. Sara sintió que se le humedecían los ojos. Estos eran justo los recursos que necesitaba, pero que no podía permitirse. ¿Por qué haces todo esto? Ni siquiera me conoces. Te lo dije anoche, dijo Marcus con sencillez. Mi trabajo es reconocer y promover el talento excepcional. Y, francamente, estoy intentando ser mejor persona. He pasado demasiados años criticando a la gente con mis reseñas. Quizás sea hora de que ayude a alguien a crecer. Durante la siguiente hora, Marcus esbozó un posible plan. El recital del mes siguiente sería una prueba, una forma de ver si Sara aún tenía lo necesario para actuar a un alto nivel. Si salía bien, habría otras oportunidades esperándola. La fundación de Rebecca Chen podría proporcionarle apoyo financiero para sus gastos de manutención mientras se recuperaba. Varias escuelas de música habían expresado interés en que impartiera clases, lo que podría proporcionarle ingresos estables mientras reconstruía su carrera como intérprete. Era más de lo que Sara se había atrevido a esperar. Pero aún había un problema. Tengo miedo, admitió. ¿Y si fracaso? ¿Y si subo al escenario y me bloqueo? ¿Y si mi interpretación ya no es lo suficientemente buena? Anoche fue una pieza en un ambiente relajado donde nadie esperaba nada. Un recital de verdad es diferente. Marcus sonrió levemente. ¿Sabes cuántos músicos profesionales lidian con la ansiedad escénica? Casi todos. El miedo es normal, Sara. Lo que importa es qué haces con ese miedo. Puedes dejar que te paralice, que te mantenga a salvo, pero insatisfecha, o puedes usarlo, dejar que agudice tu concentración y te impulse a prepararte a fondo. Sara miró por la ventana de la oficina de Marcus hacia la ciudad. La gente se apresuraba por las aceras. A la mañana siguiente, Sara estaba parada frente al estudio de Thomas Brennan, con el corazón latiéndole con nerviosismo y anticipación. El edificio estaba en una zona antigua de Boston, un almacén reconvertido que ahora albergaba varios espacios de artistas. Podía oír la música que llegaba de los distintos estudios. Mientras subía las escaleras al tercer piso, escuchó a un violinista practicando escalas, a una soprano haciendo ejercicios vocales y el sonido lejano de un violonchelo. La puerta del estudio de Thomas estaba ligeramente entreabierta, y llamó suavemente antes de entrar. El espacio la dejó sin aliento. Un magnífico piano de cola Steinway dominaba la sala, situado cerca de grandes ventanales que inundaban el espacio de luz natural. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de pianistas famosos, carteles de conciertos y estantes repletos de partituras. Parecía el tipo de lugar donde se hacía música de verdad. El propio Thomas Brennan rondaba los 60, con el pelo canoso y una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Se levantó del banco del piano donde había estado tocando y cruzó la habitación para saludarla con un cálido apretón de manos. Sara Chenmichey, dijo con una sonrisa. Tenía muchas ganas de conocerte. Vi tu actuación en el Carnegie Hall hace 6 años. El Rachmaninoff fue espectacular. Sara sintió una oleada de placer mezclada con tristeza. Aquella actuación parecía haber sido interpretada por otra persona, alguien más joven y segura de sí misma, alguien cuya vida aún no se había desmoronado. Gracias, dijo, aunque no estoy segura de seguir siendo esa pianista. Bueno, dijo Thomas, señalando el piano. Veamos quién eres ahora. Toca algo para mí, lo que quieras, dijo Sara, acercándose al piano con manos temblorosas. El Steinway era precioso, claramente bien conservado y afinado recientemente. Se sentó en el banco e intentó calmar sus nervios. Tras un momento de reflexión, comenzó a tocar el nocturno en mi bemol mayor de Chopin,
una pieza que siempre le había resultado familiar. Mientras tocaba, Thomas escuchaba atentamente, caminando de vez en cuando alrededor del piano para observar la posición de sus manos y su postura desde distintos ángulos. Cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que él hablara. La buena noticia es que tu técnica fundamental sigue siendo sólida, dijo Thomas, sentándose a su lado en el banco. Tu toque es precioso, tu fraseo es maduro y es evidente que comprendes la música profundamente. La noticia menos buena es que has desarrollado cierta tensión en los hombros, probablemente por trabajar de camarera, y necesitas mejorar tu resistencia. Tus dedos también se cansan hacia el final de las piezas, lo que sugiere que no has estado manteniendo la condición física que requiere el piano. Sara asintió, dándose cuenta de ello. Estos problemas ella misma. ¿Podemos solucionarlo a tiempo para el recital? Sin duda podemos mejorarlo significativamente, dijo Thomas. Pero hay que ser realista sobre lo que es posible en un mes. No volverás a estar al máximo nivel, pero definitivamente puedes ofrecer un recital excelente si estás dispuesta a trabajar duro, y me refiero a muy duro. Varias horas de práctica concentrada, ejercicios diarios para recuperar la resistencia, trabajar en técnicas de relajación para liberar la tensión en los hombros. Durante la siguiente hora, Thomas describió un riguroso programa de entrenamiento. Sara practicaría en su estudio todas las mañanas durante 4 horas, trabajando en los siguientes aspectos: ejercicios técnicos, escalas y estudios, para recuperar la fuerza y la agilidad de sus dedos. Por las tardes, trabajaba en el repertorio para el recital. Thomas la entrenaba 3 veces por semana, ayudándola a perfeccionar sus interpretaciones y a superar los desafíos técnicos. ¿Y el dinero?, preguntó Sara con vacilación. Marcus dijo que lo hacías gratis, pero esto supone un gran compromiso de tu tiempo y recursos. Thomas sonrió. Marcus no mentía. Hago esto porque creo en apoyar a los artistas que intentan reconstruir sus carreras. He visto a demasiados músicos talentosos, perdidos por las circunstancias. Si puedo ayudar a evitarlo, vale la pena. Además, añadió con un brillo en los ojos, ya estoy retirado de los escenarios. Dar clases me da un propósito y me mantiene conectado con la música. Sara se sintió abrumada por la generosidad. No sé cómo agradecértelo. Agradécemelo. Trabajando duro y ofreciendo un recital maravilloso, dijo Thomas con firmeza. Con eso me basta. Ahora, hablemos del repertorio. ¿Qué piensas interpretar el resto de la tarde? Discutieron sobre las piezas. Sara quería incluir el debut de Clare Delon que había tocado en el restaurante como una especie de reconocimiento del origen de su regreso. También eligieron la sonata patética de Beethoven por su profundidad emocional y sus desafíos técnicos, y varias obras más breves de Schubert y Brahms. Sería aproximadamente 1 hora de música en total, suficiente para mostrar el registro vocal de Sara, sin resultar abrumador para su primera actuación tras su regreso. Esa noche, Sara volvió al Gran Harmony para lo que podría ser uno de sus últimos turnos como camarera a tiempo completo. Había hablado con el señor Peterson antes, explicándole su decisión de seguir adelante con el recital y su posible regreso. Él se había sentido decepcionado, pero comprensivo, y accedió a mantenerla a tiempo parcial para que pudiera tener algunos ingresos mientras se preparaba. Sus compañeros de trabajo habían estado hablando de su actuación desde aquella noche. María la apartó en un momento de tranquilidad. ¿Así que de verdad vas a intentarlo?, preguntó María, con una expresión que mezclaba emoción y preocupación. ¿Volver al mundo de la música? Voy a intentarlo, dijo Sara. No sé si funcionará, pero tengo que intentarlo. ¿Tiene sentido? María la abrazó con fuerza. Tiene todo el sentido del mundo. Te echaremos mucho de menos, pero, chica, todos vimos de lo que eres capaz. Tu lugar está en un escenario, no solo llevando platos. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de práctica intensa y una mejora gradual.
Cada mañana, Sara llegaba al estudio de Thomas a las 8 en punto. Empezaba con ejercicios técnicos, estudios de Annon y escalas, el tipo de trabajo tedioso que era necesario pero no glamuroso. Al principio, le dolían los dedos, poco acostumbrados a tocar durante tanto tiempo. Su espalda y hombros protestaban por las largas horas al piano. Pero poco a poco, con constancia, su cuerpo recordó. La memoria muscular que había estado dormida empezó a despertar. Sus dedos se hicieron más fuertes, más ágiles. Las piezas que habían parecido imposibles en la primera semana, comenzaron a ser manejables en la tercera. Thomas era un profesor exigente pero alentador, que elogiaba su progreso sin permitirle nunca conformarse con menos de lo mejor. De nuevo, le decía cuando ella se apresuraba en un pasaje difícil: siente el ritmo en tu cuerpo. La música debe fluir, no correr ni tener un fraseo hermoso, pero fíjate en la dinámica. Estás tocando todo al mismo volumen. Recuerda, el piano se llama pianoforte por algo. Necesitamos tanto suave como fuerte. Catherine Walsh, la directora artística de la serie de música de cámara de la BSO, fue a observar una de sus sesiones de práctica 2 semanas antes del recital. Sara estaba aterrorizada, sintiéndose como si estuviera de nuevo en una competición siendo juzgada. Pero la respuesta de Catherine fue entusiasta. Marcus no exageraba, dijo Catherine después de escuchar a Sara tocar varias piezas. Tienes un verdadero talento artístico, Sara. Este recital va a ser especial. A medida que se acercaba la fecha del recital, Sara notó cambios que iban más allá de su forma de tocar el piano. Se mantenía más erguida, sonreía con más sinceridad. La nube de depresión que la había envuelto durante 3 años comenzaba a disiparse. Se dio cuenta de que la música no había sido solo su carrera. Había sido su identidad, su forma de procesar las emociones, su conexión con algo más grande que ella misma. Sin ella, simplemente había sobrevivido, no vivido de verdad. Pero el regreso a la música también le trajo recuerdos dolorosos. A veces, en medio de la práctica, pensaba en sus padres y tenía que dejar de tocar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Recordaba haber tocado para su padre en el hospital, como había sonreído a pesar del dolor, lo orgulloso que estaba de ella. Recordaba a su madre diciéndole apenas unas semanas antes del derrame cerebral: no abandones la música por nosotros, cariño. Queremos que brilles. Thomas la encontró llorando una tarde, con las manos rígidas sobre las teclas. Se sentó a su lado en silencio, sin decir nada, simplemente presente. Después de varios minutos, Sara se secó las lágrimas y lo miró. Me siento culpable, admitió. Me siento culpable por haber abandonado la música cuando enfermaron. Me siento culpable por volver a ella ahora que se han ido. Como si les hubiera fallado de todas formas. Thomas guardó silencio un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El duelo es complicado, Sara, pero creo que tus padres querrían que tocaras para usar este don que tienes. Los honraste cuidándolos cuando te necesitaban. Ahora honralos. Viviendo plenamente, compartiendo tu música con el mundo. Eso no es un fracaso. Eso es amor, pasado y presente. Las palabras ayudaron, aunque el dolor nunca desapareció por completo. Sara empezó a comprender que podía albergar ambas cosas a la vez. Tristeza por lo que había perdido y alegría por lo que estaba recuperando. No se anulaban entre sí. Simplemente, eran parte de su historia. 3 días antes del recital, Marcus publicó su artículo en Musical América. Sara estaba nerviosa por lo que pudiera escribir, preocupada de que se centrara en sus dificultades o la retratara como una figura trágica. Pero al leer el artículo, lo encontró reflexivo y respetuoso, centrado en su talento y resiliencia en lugar de solo en sus adversidades. Sara Chenmichei, el regreso que nos recuerda porque la música clásica importa, rezaba el titular. El artículo describía su actuación.
en el restaurante, pero también sobre su carrera anterior, las circunstancias que la llevaron a su pausa y el próximo recital. Marcus escribió con elocuencia sobre las segundas oportunidades y la importancia de apoyar a los artistas en momentos difíciles. Terminó con un párrafo impactante. En un mundo que a menudo trata a los artistas como desechables, que espera una productividad constante y castiga a quienes se retiran por cualquier motivo. Sarah Chen. El día del recital amaneció gris y lluvioso. El típico clima de Boston a finales de otoño. Sarah se despertó con el estómago revuelto. Había logrado dormir solo unas pocas horas, con sueño intermitente. Realizó su rutina matutina mecánicamente, tratando de conservar su energía mental y emocional para la presentación de esa noche. Desayunó ligero, practicó estiramientos suaves que Thomas le había enseñado para relajar los hombros e intentó evitar que su mente entrara en pánico. Al mediodía, se reunió con Thomas en su estudio para un último ensayo. Él le había aconsejado no tocar el programa completo para evitar cansarle las manos. Así que, en cambio, trabajaron solo en las piezas iniciales y finales, concentrándose en la interpretación. Más que perfeccionar su técnica, se centraba en calmar sus nervios. «Recuerda», dijo Thomas, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. «Ya has hecho el trabajo. La preparación está completa. Ahora solo necesitas confiar en ti misma y dejar que la música fluya. No pienses demasiado. Siente». «¿Y si me equivoco?», preguntó Sarah, expresando el miedo que la había estado atormentando toda la mañana. «¿Y si se me paralizan los dedos? Si olvido la partitura o si simplemente ya no soy lo suficientemente buena?» Thomas sonrió amablemente. «Entonces te recuperarás y seguirás adelante. Todo pianista, por muy experimentado que sea, comete errores. Lo que distingue a los buenos intérpretes de los grandes no es la perfección, sino cómo manejan la imperfección. Si algo sale mal, respira, encuentra tu lugar y continúa. El público está de tu lado. Sarah, quieren que tengas éxito». La tarde transcurrió con una lentitud agonizante. Sarah intentó descansar, pero no pudo relajarse. Intentó leer, pero no pudo concentrarse. Finalmente, a las 4, comenzó a prepararse. Había comprado un vestido nuevo para el concierto con parte del dinero que Catherine le había adelantado, un sencillo pero elegante vestido negro que la hacía sentirse de nuevo como una artista. Mientras se peinaba y se maquillaba mínimamente, apenas reconoció a la mujer del espejo. Ya no estaba la camarera cansada con su práctico uniforme. En su lugar, se encontraba a alguien que irradiaba confianza. La artista profesional María y varias compañeras del Gran Harmony habían comprado entradas y prometido asistir. El señor Peterson les había dado la noche libre para que pudieran apoyar a Sarah. La idea de ver rostros conocidos entre el público la ayudó a calmar un poco los nervios. A las 6, Thomas la recogió y la llevó al recinto, una hermosa e histórica sala de conciertos, afiliada a la Orquesta Sinfónica de Boston. Sarah había actuado en recintos más grandes antes, en el Carnegie Hall y en salas de conciertos europeas, pero de alguna manera, este modesto espacio de 200 butacas le resultaba más intimidante. Se había escrito mucho sobre la actuación de esa noche. Entre bastidores, Catherine Walsh la saludó cordialmente. «La sala está a rebosar», dijo con una sonrisa radiante. «Y hay al menos 30 personas en la lista de espera, esperando cancelaciones de última hora. Sarah, has causado sensación con este regreso. La gente está realmente emocionada por oírte tocar». Las palabras pretendían animarla, pero solo aumentaron su ansiedad. Caminaba de un lado a otro en el pequeño camerino, sacudiendo las manos, intentando calmar la respiración. A través de las paredes, podía oír el murmullo del público que llegaba, el roce de los programas, alguna que otra risa. En 30 minutos,
Subiría a ese escenario y demostraría que aún tenía lo necesario para hacer una música profesional o que su tiempo había pasado. Pasó. Marcus Torney apareció entre bastidores 15 minutos antes de la actuación. Vestía elegantemente y llevaba un pequeño ramo de flores. Quería desearte suerte, dijo, ofreciéndole las flores. Y decirte que pase lo que pase esta noche, debes estar orgullosa de ti misma por tener el coraje de hacer esto. Se necesita mucha valentía para volver a un escenario donde ya has experimentado tanto el triunfo como la derrota. Gracias, dijo Sara, aceptando las flores con manos temblorosas. Estoy aterrada. Bien, dijo Marcus con una leve sonrisa. El miedo significa que te importa. Significa que esto es importante. Usa esa energía cuando toques. Canalízala en la música. Algunas de mis actuaciones más memorables han sido de músicos que estaban visiblemente nerviosos, pero tocaron con una pasión increíble gracias a ello. A las 7 en punto, Catherine subió al escenario para presentar la actuación. Sara se quedó entre bastidores, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que el público podría oírlo. Podía ver el perfil del piano en el escenario, iluminado por cálidos focos. Más allá, filas de rostros esperaban en el auditorio a oscuras. Damas y caballeros, la voz de Catherine resonó clara y cálida. Gracias por acompañarnos en este recital tan especial. Esta noche tenemos el privilegio de dar la bienvenida de nuevo al escenario a una pianista a quien muchos de ustedes quizá recuerden de sus inicios. Sara Chenmichey es graduada de Juilliard, ganadora del concurso Van Cliburn y ha actuado en importantes escenarios de todo el mundo. Tras una pausa para cuidar de su familia, regresa para compartir una vez más con nosotros su extraordinario talento. Por favor, denle una cálida bienvenida a Sara Chenmichey. Los aplausos fueron inmediatos y alentadores. Sara respiró hondo, se irguió y subió al escenario. Las luces brillaban intensamente tras la penumbra del backstage, y tardó un momento en que sus ojos se acostumbraran a la luz. Distinguía rostros en las primeras filas, Thomas radiante de orgullo, Marcus observándola atentamente, María y sus compañeros sonriendo y le levantando el pulgar. Otros rostros que no reconocía, pero que la miraban con expectación y buena voluntad. Llegó al piano, se giró hacia el público e hizo una profunda y elegante reverencia. Los aplausos continuaron un instante más, luego se desvanecieron en un silencio expectante. Sara se sentó en el banco, lo ajustó ligeramente y apoyó las manos en su regazo por un momento. Este era el momento. Todo por lo que había trabajado durante el último mes. Todo a lo que había renunciado hacía 3 años. Todo lo que esperaba recuperar. Todo se reducía a la próxima hora. Colocó los dedos sobre las teclas y comenzó la primera pieza, el de Buzz Clair Dellon. Las primeras notas surgieron suaves y delicadas, e inmediatamente Sara sintió que algo cambiaba en su interior. El nerviosismo no desapareció por completo, pero se transformó en energía concentrada. Sus manos sabían qué hacer. Habían tocado esta pieza cientos de veces y la recordaban. Mientras interpretaba las frases familiares, Sara sintió cómo se relajaba con la música. El público se desvaneció, la presión disminuyó y solo quedaron el piano, las notas y la emoción que ella vertía en cada frase. La pieza creció y se expandió, las melodías se entrelazaron, las armonías se volvieron ricas y complejas. Por eso se había convertido en pianista, o por esa sensación de conexión total con la música, de ser un recipiente a través del cual algo hermoso podía fluir hacia el mundo. El debut concluyó con el mismo suave susurro con el que había comenzado. Sara mantuvo la última cuerda, dejándola desvanecerse naturalmente en el silencio. Luego llegaron los aplausos, cálidos y sinceros. No se había bloqueado. No había fallado. Había tocado bien. Lo sentía en lo más profundo de su ser. A continuación, llegó el concierto paranormal de Beethoven, una pieza mucho más exigente técnica y emocionalmente.
Los dramáticos acordes iniciales resonaron con fuerza y Sara sintió que su confianza crecía. Sus dedos volaban sobre las teclas en los pasajes rápidos, ejecutando escalas y arpegios con precisión. En el movimiento lento, volcó todo su dolor y anhelo en la música, pensando en sus padres y en los años perdidos de sueños postergados. Algunos espectadores se conmovieron visiblemente, secándose las lágrimas. Mientras avanzaba en el programa interpretando a Schubert y Brahms, Sara sintió que encontraba un ritmo que no había experimentado desde antes de su pausa. Así se sentía una actuación en su máxima expresión. Cuando la técnica se volvía invisible y solo quedaba la música, cuando la conexión entre intérprete y público creaba algo mágico que existía solo en ese momento. Hubo un momento difícil en el Brahms, donde se sintió abrumada por la confusión y tocó una nota equivocada. Por una fracción de segundo, el pánico amenazó con apoderarse de ella. Pero entonces las palabras de Thomas resonaron en su mente. Respira. Encuentra tu lugar. Continúa. Y eso hizo exactamente, recuperándose con fluidez y avanzando. La mayoría del público probablemente ni siquiera se percató del error, y quienes sí lo hicieron habrían visto con qué profesionalismo lo manejó. La pieza final fue la actitud revolucionaria de Chopin, una obra impactante, que mostraría, ahora, con las habilidades técnicas que tanto se había esforzado por recuperar durante el último mes, Sara se lanzó a la interpretación. Con una energía arrolladora, sus manos volando sobre el teclado. La mano izquierda retumbaba con pasajes vertiginosos mientras la derecha cantaba la melodía. Fue agotador, exigiendo hasta la última gota de resistencia y concentración de las que era capaz. Cuando tocó los acordes finales y la música llegó a su triunfal conclusión, Sara sintió una oleada de pura alegría. Lo había logrado. Había regresado al escenario y ofrecido un recital completo, de una profesionalidad impecable. Pasara lo que pasara después, se había demostrado a sí misma que seguía siendo pianista, y que aún era capaz de emocionar al público con su música. El aplauso que estalló fue atronador. La gente se puso de pie de inmediato, brindándole una ovación. Sara se levantó e hizo una reverencia, sintiendo lágrimas que corrían por su rostro sin intentar ocultarlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de realización, de reencontrarse consigo misma tras un largo viaje a través de la oscuridad. ¡Brava!, gritó alguien del público. Otros se unieron al grito. Los aplausos continuaron durante varios minutos, oleada tras oleada de aprecio. Caterina apareció al borde del escenario, radiante, e hizo un gesto para que Sara hiciera otra reverencia. Sara accedió, abrumada por la respuesta. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a amainar, alguien gritó, «¡Otra!». El grito fue repetido por otros hasta convertirse en un canto rítmico. «¡Otra! ¡Otra!». Sara no había preparado una pieza para el bis, suponiendo. A la mañana siguiente del recital, Sara se despertó con su teléfono vibrando incesantemente. Aún aturdida por el agotamiento emocional de la noche anterior, revisó sus mensajes y encontró docenas de notificaciones. Las críticas habían comenzado a llegar y eran abrumadoramente positivas. La crítica de Marcus en Musical América fue la primera que leyó. Fiel a su palabra, él había escrito una valoración honesta y entusiasta de su actuación. Elogió su dominio técnico, señalando que, si bien tal vez no estuviera en el mismo nivel que había demostrado al principio de su carrera, su interpretación había ganado profundidad y madurez emocional. Describió la actuación como una lección magistral de resiliencia, demostrando que el verdadero arte solo se profundiza con la experiencia de la vida. Otras críticas se hicieron eco de sentimientos similares. El crítico del Boston Globe la calificó como un regreso triunfal que nos recuerda las alturas que puede alcanzar la interpretación del piano clásico. Un destacado blog de música clásica escribió, Sara Chenmichei no solo
Tocó el piano anoche. Abrió su corazón y compartió su historia con nosotros, y todos nos beneficiamos de ello. Pero no solo los críticos profesionales respondieron. Las redes sociales se inundaron de videos y comentarios del público. Alguien había grabado su interpretación de Troy Maray en su bis, y para la mañana siguiente ya tenía más de 100.000 visualizaciones. La sección de comentarios estaba llena de personas que compartían sus propias historias de pérdida y recuperación, de sueños postergados y luego retomados. Sara estaba sentada en la cama leyendo los mensajes, sintiéndose agradecida y a la vez abrumada. Sonó su teléfono y vio que era Katherine Walls. «Sara, espero no llamarte demasiado temprano», dijo Katherine, con la voz llena de entusiasmo. «He estado recibiendo llamadas toda la mañana. Tenemos 3 salas de conciertos interesadas en contratarte para presentaciones, 2 festivales de música interesados en que participes y varias compañías discográficas preguntando si tienes representante. Esto es solo el comienzo, Sara. Tu regreso es real». Durante las siguientes semanas, la vida de Sara dio un giro inesperado. Se transformó de maneras que jamás habría imaginado apenas un mes antes. La fundación de Rebecca Chen había aprobado su solicitud de subvención, proporcionándole el apoyo financiero suficiente para reducir sus turnos de camarera a solo una noche por semana. Mantuvo ese único turno en parte por los ingresos, pero sobre todo porque había llegado a apreciar a sus compañeros del Gran Harmony y no quería abandonar por completo esa comunidad. Thomas continuó trabajando con ella, ayudándola a ampliar su repertorio y a prepararse para las próximas actuaciones. El intenso mes de preparación había sido solo el comienzo. Ahora estaba recuperando la resistencia y las habilidades para una carrera duradera. Practicaba de 4 a 5 horas diarias, no con la desesperada urgencia de prepararse para un recital de regreso, sino con la disciplina constante de una música profesional. Marcus se había convertido en un aliado y amigo inesperado. Su crueldad inicial en el restaurante parecía un recuerdo lejano ahora, aunque Sara jamás olvidaría la lección que le había enseñado sobre cómo la gente trata a quienes percibe como inferiores. El propio Marcus parecía haber cambiado a raíz de la experiencia. En sus reseñas y artículos posteriores, se apreciaba una nueva reflexión, un reconocimiento de que cada artista tiene una historia, y que esas historias merecen respeto. Una tarde, unas 6 semanas después de su recital, Sara estaba sentada en una cafetería con Marcus, hablando sobre su próxima actuación en el Festival de Vermont. Katchen la había puesto en contacto con la. «He estado pensando en aquella noche en el restaurante», dijo Marcus, removiendo su café, pensativamente. «Sobre cómo te traté. Me disculpé, pero quiero que sepas que cambiaste radicalmente mi forma de abordar mi trabajo como crítico. Me di cuenta de que me había centrado tanto en juzgar las interpretaciones que había olvidado honrar a los seres humanos que crean el arte». Sara asintió. «Lo aprecio. ¿Sabes qué es interesante? Por terrible que fuera ese momento, no estoy seguro de haber tenido el valor de intentar un regreso. Si no hubiera sucedido, me obligaste a afrontar lo que había estado evitando durante 3 años. De una forma extraña, tu arrogancia me devolvió mi música. Me gusta pensar que mi disculpa y la ayuda posterior también influyeron», dijo Marcus con una leve sonrisa. «Así fue», asintió Sara. «Pero el empujón inicial, por cruel que fuera, también importó. A veces necesitamos que nos empujen al vacío para recordar que sabemos volar». Sara había sido invitada a impartir una clase magistral en una escuela de música local, trabajando con jóvenes pianistas que se preparaban para concursos. Al trabajar con estos estudiantes, se dio cuenta de que no solo les estaba dando consejos técnicos, sino también sabiduría de vida. Les contó sobre su propia trayectoria, sobre la pérdida que había experimentado, sobre los 3 años que había pasado alejada de la música. «El talento no basta»,
le dijo a una estudiante particularmente talentosa pero ansiosa. Tampoco basta con el trabajo duro, aunque ambos son importantes. Lo que realmente necesitas es resiliencia. La capacidad de seguir adelante cuando las cosas se derrumban, el coraje para volver a empezar cuando sea necesario. La sabiduría para saber que tu valía no está determinada por tu éxito o fracaso en un momento puntual. La estudiante, una chica de 17 años con un enorme potencial pero un pánico escénico paralizante, la miró con los ojos muy abiertos. Pero no tenías miedo cuando volviste después de tanto tiempo. Aterrorizada, admitió Sara. Pero había aprendido algo importante durante mi ausencia. Había aprendido que podía sobrevivir a cosas que creía que me destruirían. La muerte de mis padres, perder mi carrera, trabajar como camarera cuando una vez actué en el Carnegie Hall. Estas cosas me habían parecido insoportables, pero las había soportado. Así que, volver al escenario me asustó, pero sabía que podía manejarlo sin importar el resultado. La clase magistral había ido tan bien que la escuela le ofreció un puesto de profesora a tiempo parcial. Sara aceptó de inmediato. La docencia le proporcionaba un ingreso estable, pero, más que eso, le daba un sentido de propósito más allá de su propia carrera. Estaba ayudando a formar a la próxima generación de músicos, transmitiéndoles no solo conocimientos técnicos, sino también las herramientas emocionales y psicológicas que necesitarían para desenvolverse en el desafiante mundo de la música profesional. 3 meses después de su recital de regreso, Sara recibió un correo electrónico que la hizo temblar las manos. Era del director artístico del Festival Ravenia, uno de los festivales de música de verano más prestigiosos del país. Querían que ofreciera un recital completo como parte de su ciclo de música de cámara, con la opción de regresar al año siguiente para un concierto con su orquesta. Sara llamó a Thomas de inmediato, apenas pudiendo contener su emoción. «Es ahora», exclamó. «Esta es la clase de oportunidad que realmente podría impulsar una carrera sostenida. Ravenia tiene una reputación internacional. Asisten críticos de importantes publicaciones. Los artistas que lo hacen bien allí se hacen notar. Entonces tendrás que preparar algo especial», dijo Thomas. «¿Qué tienes pensado para el repertorio?». Durante las semanas siguientes, elaboraron un programa que mostraría las fortalezas de Sara. Al mismo tiempo, la impulsaría a explorar nuevos territorios. Incluyeron piezas que ya había interpretado, como la conmovedora pero también desafiante obra nueva de Beethoven que nunca había abordado, incluyendo Prooya de la séptima sonata y Gaspar de Lano y de Ral, 2 de las piezas más exigentes técnicamente del repertorio pianístico. La preparación fue intensa, pero Sara se sintió motivada por la presión. Esto era diferente de la desesperada preparación de su recital de regreso. Ahora trabajaba desde la confianza en lugar del miedo, construyendo sobre el éxito en lugar de intentar recuperar algo perdido. María y varios amigos del Gran Harmony organizaron una colecta para ayudar a Sara a viajar y actuar en Ravenia. Se asombraron de cómo la comunidad se volcó en apoyarla. Los negocios locales donaron dinero y los amantes de la música compraron entradas para el concierto benéfico que Sara ofreció en un pequeño local. El gesto la conmovió profundamente. Eran personas que solo la conocían como camarera, pero que creían en ella y querían apoyar sus sueños. La noche antes de partir hacia Ravenia, Sara cenó con Thomas, Marcus y Catherine, las 3 personas que habían hecho posible su regreso. Cenaron en un pequeño restaurante italiano, riendo y compartiendo historias, con una conversación fluida. «Quiero darles las gracias a todos», dijo Sara, levantando su copa de vino. «Hace 6 meses, solo intentaba sobrevivir trabajando por turnos y evitando